mariquita, que tu madre fue a Rivera. Josefina hablaba de Canarias. En esos recuerdos de infancia, me da la impresión, ¿verdad?, de que había algo que marcó su carácter para siempre. Ese rasgo de soledad. La vida en la isla de Lobos, en las fechas en que Josefina Pla estuvo allí, pues se caracterizaría por la soledad, por el silencio, por la tranquilidad. Era una isla donde solamente estaba el farero, que era la familia de Josefina Pla en aquel momento, y a la que acudían esporádicamente algunos pescadores, no todo el año, sino cuando el tiempo era bueno para la pesca. Sí recordaba el faro y recordaba sobre todo el charco. Si uno ha ido a Lobos, el charco es, digamos, tan importante como el faro, es decir, es como la característica, la seña de identidad de la isla de Lobos. Es esa niña que tiene el mar como un elemento del paisaje, ¿verdad?, pero como algo rutinario. Lo que ella cuenta de su infancia, y lo hacía con mucha frecuencia, es que su padre le daba libros y revistas para que leyese. Llegaba a la barca de la marina y traía víveres, libros, periódicos para 6 meses. Josefina me contaba que su padre tenía bastantes libros porque era un gran lector, pero el padre solo leía historia. Recuerda con lucidez su bautismo. Ella dice que había hasta una procesión de 40 camellos enjaezados, o sea, adornados. Ella Lanzarote no la conoció, salvo aquella anécdota de que la habían bautizado a loma de 40 camellos en Lanzarote, ¿no? Recordaba también unas plantitas que ella llamaba como dedos de ángeles, que también es una plantita que solo se da en la isla de Lobos. Son recuerdos de una infancia muy pequeña. Ella tenía 3 años cuando se fue de la isla, y después también nos habla de que siempre tuvo interés por conocer, que siempre quiso volver, aunque no fue posible, y a través de escritores canarios pues intentó tener conocimiento, relacionarse, saber cómo era la isla y cómo era la gente y el lugar donde ella había nacido. Quisiera descismarme y desdecirme. Quisiera devolverme y deslorarme. Quisiera a veces desarrepentirme. Por largas avenidas de soñar. Los sueños que olvidé, desolvidarme. Sombra volver el cuerpo. Desamarme, presentirme, saber dónde buscar mi propio llanto ser y así sorberme y ser el metro con el cual medirme, el vaso con el cual mi sed beberme y el puño que el mal golpe ha de imperirme. Quisiera alguna vez ser la cuchilla que me corta y saber lo que ella tiene. Quisiera alguna vez, sencillamente, andar descalza por mi propia orilla. Josefina Pla estuvo en Villajoyosa pasando una temporada de vacaciones con la familia, y ahí el padre conoce a Andrés Campos Cervera, reputado ceramista paraguayo, y estaba justamente en Villajoyosa
porque el gobierno paraguayo le había concedido una beca para investigar la cerámica de Manice. El gobierno de Paraguay le retira la beca, con lo cual Andrés Campos Cervera se tiene que volver otra vez a Asunción. Y siguió carteándose durante 2 años con Josefina Pla. Y al cabo de 2 años le pide por carta la mano a Josefina Pla. Andrés Campos Cervera no tenía dinero para venir a buscar a la novia, y lo que hizo fue una gran exposición en Asunción del Paraguay. Con el dinero de la cerámica que vendió, le pagó el billete de barco a Josefina Pla. 1927, Asunción del Paraguay, una mujer extranjera. El país tenía un desarrollo cultural muy precario, ¿verdad? Desde el punto de vista económico, social, cultural, no había tenido el desarrollo de otros países vecinos y estaba atravesada por innumerables revoluciones, ¿verdad? Le llamaban transgresora, o era en sí una transgresora, porque la sociedad que ella conoció en 1928, la mujer estaba destinada a la cocina, salvo honrosas excepciones. Roa Basto decía que Paraguay es una isla rodeada de tierra por todas partes. Efectivamente, no se había dado a conocer en esos años en los que Josefina Pla además se traslada a vivir a Paraguay por ser un país, digamos, abierto, sino un país cerrado sobre sí mismo. Y se acostumbraba en esa Asunción de antaño que los hombres se reunían aparte, que hablaban de filosofía, literatura, política, y las mujeres se reunían aparte y hablaban de sus problemas domésticos. Y doña Josefina no era para eso. Iba a donde estaban los varones y metía ahí la cuchara donde tenía que meter. Por eso le llamaban transgresora. Debería entenderse lo que supuso Josefina Pla en ese panorama, que era un panorama bastante cerrado, bastante machista, pero ella era una mujer, a pesar de que ella no quería ser llamada feminista, pero una mujer que tenía muy claro quién era, dónde estaba y qué es lo que quería, con lo cual luchó incluso siendo madre soltera. Yo recuerdo a doña Josefina, una mamá muy exigente en todo. Todo era exigencia. Tal es así que yo no seguí ninguna de sus aficiones literarias ni artísticas. Me escapé por la enseñanza de la matemática. Era una mujer que se levantaba muy temprano y estaba escribiendo, diseñando sus grabados, estaba terminando de escribir un artículo, después iba a dar clases. Daba clases en colegios. Era una docente insuperable. Era más que una docente, era una maestra. Ella renovó el amplio panorama cultural paraguayo. Se considera la primera mujer locutora de radio, la primera mujer periodista, incursionó tanto en el teatro, donde además no solo trabajó publicando obras dramáticas, sino también creando centros de arte dramático, es decir, que todavía hoy se conservan. Escribió poesía, escribió relatos, escribió cuentos infantiles, numerosos ensayos en torno a la historia de Paraguay. Abarcó todos los puntos que ustedes quieran, hasta los minerales. No hay tema que no le haya interesado. Increíblemente exitosa en cada uno de esos campos. Era como una mujer del Renacimiento. El título de Dama de la Cultura es muy reciente. Data después de su fallecimiento. Los diarios de Asunción y algunas revistas de orden turístico que se publicaba para el exterior empezaron a llamarle la Dama de la Cultura por su
sentido abarcativo que tenía. Evidentemente que era la figura central dentro de la cultura paraguaya, y esto no dicho solamente por mí, sino por Roa Bastos y otros estudiosos que la consideran como la figura más importante de la cultura paraguaya. Amén de como ser humano que podía haber tenido defectos, sombras y luces, es muy bien considerada por todos. Aparece en todas las bibliografías de autores paraguayos, se la pone como referente de muchos estudios, se la estudia en los colegios secundarios, se hace tesis sobre ella. Concluyo con la opinión que da Roa Bastos. Dice, modelo de integridad y ética. Me marcabas un rumbo que era el camino mío, pero que en mis latidos tañía diferente. Y me hiciste sufrir, sufriente Padre mío, tu dolor de nacer conmigo nuevamente. Me querías crecida demasiado deprisa, y así no fui tu hija, fui tu hermana sin guías. No tenías paciencia con tu alba proindivisa, y al estirarme el alma, oh Padre, me dolías en cada coyuntura de tu amor impaciente. He aquí que mi camino fue el que tú dibujabas, aunque llegar creí contra tus profecías. Y hoy que enfría mis huesos el rojo del poniente, sé al fin que la paciencia que avaro me negabas era solo la sombra de la impaciencia misma. Mi madre era una mujer de prontos y que tenía épocas en donde no pintaba, que a lo mejor se pasaba hasta 2 años, he visto que he creído yo que ha estado sin pintar. Y de repente un día decía, me voy a meter en el estudio, y entonces ya se pasaba meses que para sacarla del estudio le costaba. Y cuando ibas y veías lo que había pintado, tú dices, pero ¿cómo has podido pintar tanto en tan poco tiempo? La pintura de Lola Massieu es, por antonomasia, una pintura en la cual los rasgos de género no afloran. O sea, no es posible decir si quien pintó aquello era un hombre o era una mujer. Para poder entender el trabajo de Lola Massieu hay que entender la personalidad de un artista que ejercía la libertad en su estudio desde una perspectiva continua de investigación, de un proceso continuo de investigación. Tenía una técnica particularísima. Si le fuéramos a preguntar cómo lo hacía, pues no sabemos, porque lo que llamaba la atención era cómo empleaba los materiales, como el alquitrán, como el temple al huevo. Hacía unas mezclas increíbles y todas con unos resultados óptimos extraordinarios. Para mí, Lola principalmente era color y potencia a base de color, de esos rojos, esos azules, fuerza, ¿no? Potencia, que cuando ves un cuadro de ella, a mí por lo menos me impacta, ¿no? Ese uso del color, se ve ahí la pasión y bueno, eso, la fuerza que ella tenía y esa energía, ¿no? No creo que el hecho de género sea significativo a la hora de una producción artística. O sea, creo que la diferencia está más en el reconocimiento social o en el reconocimiento externo de la gente que lo ve. Una mujer no puede pintar, ¿no? Me imagino que mi abuela, que Lola se habrá visto en esa tesitura más de una vez, una mujer pintora.
¿Eso qué es? Y que no pinta marinas, ¿no? Sino que tiene esa potencia, de que tiene esa personalidad, ¿no? Esa capacidad. Yo creo que si tú tienes una valía personal, da igual el género, si eres hombre o mujer, que eso sale adelante. Y el caso de Lola creo que es paradigmático. Ha sido un personaje clave en el mundo de la plástica canaria. Mi madre cuando pintaba con el alquitrán al principio, después, antes de que el alquitrán se secara, pegaba papel fino encima. Entonces el papel lo iba dejando con formas que a ella le gustaban. Entonces cuando el alquitrán se empezaba a secar, quitaba los papeles y entonces se quedaban como esas veladuras que tenían ellas en sus primeras épocas de sus cuadros. Lola decía que ella se había anticipado al expresionismo abstracto norteamericano. Ella tiene varios cuadros en su casa que firmaban en 1947 y ella decía con toda razón que se había adelantado a ese expresionismo norteamericano. Su pintura abstracta no se parece a ninguna otra pintura abstracta que se practicaba entonces en Canarias. Yo no conozco una pintora anterior a mi abuela con tanta capacidad, con tanta seguridad y con tanta trayectoria. Decide experimentar con alquitranes, con las espátulas para adentrarse en otros territorios que finalmente la llevan hacia la abstracción. Lola Massieu se fija en el alquitrán que estaban usando los obreros para preparar, no sé si el tejado de su casa, le pide un poco de alquitrán y lo comienza a incorporar en su obra pictórica, lo comienza a mezclar con sus pigmentos. El resultado es un antecedente de lo que podría ser el trabajo futuro de Lola Massieu, donde los alquitranes, los aceites, etcétera, se incorporan como una materia fundamental en su lenguaje de expresión. Lola era una mujer especial, valiente, comprometida, supo fustigar a la propia sociedad burguesa a la que ella pertenecía y tuvo la valentía de comportarse no solo en su creación, sino en su quehacer pictórico como una verdadera innovadora y con una valentía fuera de toda duda. Es un hecho sabido que en ese momento se produce en Canarias un renacimiento de las artes, pero también de los movimientos políticos que reivindicaban una recuperación de las libertades que habían quedado secuestradas por el régimen franquista. Entonces, tanto en Tenerife como en Gran Canaria se dio este fenómeno y en el caso de Lola Massieu se manifestó a través de sus intervenciones públicas y la reivindicación de que la mujer tenía que jugar un papel importante como profesional en el arte, ¿no? Que no fuese únicamente un personaje decorativo en la vida social, sino que jugara un papel importante y activo. Sí, mi madre era una mujer muy comprometida en toda la defensa de los equilibrios e igualdades sociales e incluso en la igualdad entre el hombre y la mujer. La diferencia de sexo no debía implicar, estaba claro, era lo que defendía y siguió defendiendo hasta el final de su vida, no debía implicar diferencias. Fue junto con Isabel Suárez Manrique de Lara una de las fundadoras de Mujeres Canarias y colaboró con Mujeres Canarias, un grupo progresista, ella lo era, en defender los derechos de las mujeres. Era muy espontánea, era una persona muy espontánea. Lo cual no quiere decir que no fuese reflexiva, era también reflexiva, pensaba sobre las cosas, pero su carácter afloraba en cada una de sus manifestaciones y también en su pintura. Sí, es verdad, Lola Massieu decía siempre lo que pensaba. Eso era una de sus virtudes y también uno de sus mayores inconvenientes,
porque en muchas cuestiones no fue en absoluto políticamente correcta. Lola Massieu, eso es entrañable. Lola Massieu era la persona divertida, sabía cantar, contaba chistes, era creativa y luego lo que aportó a la pintura canaria. Como persona creo que era un ser excepcional, inteligente, divertida, culta y avanzada para su época. Lola Massieu era una persona extrovertida, apasionada y maravillosa, ¿no? Se hacía querer y también temer, porque era muy directa y muy sincera, pero era una maravilla de mujer. Fue un verdadero ejemplo entre todas estas pintoras de cómo había que comportarse en esa sociedad tan pacata y tan difícil de las islas en un momento determinado, ¿no? Lola Massieu fue una persona libre, libre como intelectual, libre como artista, libre como persona integrada en esta sociedad, comprometida con el conjunto de la sociedad y un ejemplo, insisto, para todos nosotros, ¿no? En la pintura hay tres cosas importantísimas que hoy la gente joven no lo hacen porque no sé por qué no lo quieren hacer. Primero, saber dibujar, es importantísimo. Segundo, el color, la creatividad y la investigación de los productos que vas a utilizar, o sea, la cocina. Lo que normalmente en el argot del pintor se dice la cocina. Entonces todas esas cosas salen a base de trabajo. Y eso, por eso no tengo otro mérito, sino que he hecho una cosa porque ya llevo 75 años pintando, y a los 75 años si no pinto entonces es para matarme. Y todavía no sé, me iré al otro mundo sin saber. En la biografía artística de Lola Massieu hay un personaje fundamental, y no solo por el territorio de amistad, de enorme amistad que les unió, sino también por su influencia como artista y como intelectual. Me refiero a Felo Monzón. La relación que tuvo mi madre con Felo Monzón fue una relación muy profunda y efectivamente yo, pienso que marcó mucho su vida. La influencia de Felo Monzón fue muy importante en el desarrollo intelectual de mi madre, intelectual y en la parte creativa. Felo Monzón era un personaje totalmente conectado con lo que acontecía en el nivel de las artes visuales, plásticas y en general con la cultura. Ese conocimiento lo hacía fluir a través de la Escuela Luján Pérez y lo hacía fluir también a sus grandes amigos como era Lola Massieu. La Escuela Luján Pérez jugó un papel destacado en la visibilidad de las mujeres artistas, porque cuando retoma sus actividades a finales de la década de los 40, tanto Pino Ojeda como Lola Massieu, y vamos a incluir también en este caso a Jane Millares, participan de las actividades de este centro, ¿no? Pino Ojeda y Lola Massieu en concreto no fueron alumnas de la escuela. Ellas se adhirieron a lo que era la filosofía de la escuela, digamos el carácter que tenía de libre enseñanza y sobre todo por la amistad que siempre conservaron con Felo Monzón, con otros artistas de la escuela y demás. Conferencias, debates, encuentros, allí circulaba la información artística. Si alguien que se dedicara al arte quería estar informado de lo que ocurría afuera, la Escuela Luján era un centro fundamental. Tal es así que en el año 61 se crea el Grupo Espacio, que era solamente de arte puramente abstracto. Este grupo yo creo que lo fortalecía y lo llevaba a una altura de magisterio Felo Monzón, que era un personaje estupendo, un gran maestro. Es cierto que Felo Monzón lideró el Grupo Espacio,
pero con una enorme generosidad, jamás capitalizó lo que era el Grupo Espacio. A pesar de que, lógicamente, conocemos que la figura de Felo Monzón fue fundamental en esta, como ideólogo del Grupo Espacio, no hay que olvidar y hay que reivindicar también a personajes como el propio Francisco Lescano, Pino Ojeda, por supuesto, y Rafael y Bettencourt. Han sido poetas, intelectuales, escritores también fundamentales. La exposición Las 12, que tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes en el año 1965, fue una oportunidad para que las mujeres artistas que en ese momento se encontraban trabajando, desarrollando sus trabajos en Canarias, mostraran sus obras al público. En aquel momento no era fácil estar metido en el mundo de la creación y sobre todo siendo mujeres. Es una prueba evidente de este protagonismo de la mujer en una época difícil. La irrupción de figuras como Lola Mathieu, con el carácter tan fuerte que tenía ella, en aquel momento llama la atención. Este fue un proyecto que surge de la amistad entre Maud Westerdahl, Tania Tambelius, María Belén Morales y el propio Eduardo Westerdahl, que decidieron promover esta iniciativa y reunir la obra de una serie de creadoras, tanto canarias como foráneas, para dar visibilidad a lo que estaban haciendo, ¿no? Pues fue un hecho importante para el mundillo del arte y extravagante, puesto que no elegimos a nadie más, sino que era la voluntad de las 12 mujeres. Demostró, o mejor dicho, mostró que en el arte en Canarias, o por lo menos en el arte que se desarrollaba en aquellos años en Canarias, la presencia de las mujeres era muy importante, o sea, contribuyó a dar visibilidad a sus trabajos, ¿no? Éramos como un grupo, pero nada reivindicativo ni nada feminista, sino como casual, pero con la gran idea de dar como, no un ejemplo, sino de que todo el mundo pensara que también las mujeres podían hacer cosas solas. No creo que exista un arte femenino, aunque hay insistencia en hablar de un arte femenino y hablar de una creatividad femenina. Ser mujer puede influir en tu obra, pero también puede influir el hecho de que pertenezcas a una determinada clase social, de que tengas una determinada tendencia sexual, de que vivas en una ciudad o en otra, de tu procedencia, de tu educación, de tu religión, todo influye. Hubo gente que buscó, no sé cómo, rebuscó una serie de características que podía tener la literatura femenina, como el espacio de lo íntimo. La delicadeza, la sencillez, la utilización de colores suaves, las formas redondeadas, el hablar de un mundo intimista, el hablar de lo personal. Ha habido un ocultamiento de la mujer en el mundo de las letras. Las mujeres no escribían, o escribían con seudónimo, o escribían incluso con el nombre del marido. Lo que sí existe es un arte feminista, o sea, un arte con un marcado carácter feminista que busca, o sea, con contenido político, que busca una serie de reivindicaciones. Encuentro
En el año 59, Pino Ojeda expone en Tenerife junto a grandes pintores del momento, como son pues, Man Ray, Pablo Picasso, Joan Miró. La figura de Pino Ojeda no ha sido suficientemente reconocida y valorada, ¿no? Se la recuerda más por su trabajo o por sus premios o por sus libros de poesía que por su faceta como pintora. Fue una creadora inmensa y única. Los grandes críticos del momento hablaron siempre de esa obra como un volver a los inicios de la humanidad, porque eran esas lavas incandescentes cuando la Tierra se está formando, esos volcanes en erupción, esas grutas que solamente vemos simplemente el elemento natural y nunca el humano. Es una pintura, digamos, de tonos a veces tétricos, a veces oscuros, a veces muy grises, muy negros, unos rojos también muy potentes. Tiene mucho que ver con esos conflictos de soledad que padeció y con esos largos periodos de depresión. Pino Ojeda era una gran mujer, una inteligencia natural soberbia. Teror, que era la primera intelectual que tenía como mujer, debía tener un busto en el auditorio de Teror. El busto tiene dos significados, aparte de la idealización que le hice a la figura, que era una versión, digamos, entre la juventud de Pino y la madurez de Pino. Tenía dos elementos significativos, que eran un ramo de rosas, que era la simbología de la intelectualidad, de la fecundidad de Pino, y otro, un agujerito por el cual se escapaba la vida. Esto era una referencia que Pino siempre tenía como, digamos, estigma en sus obras. La vez que le pregunté yo, abuela, ¿y ese agujero por qué siempre lo pones en la cerámica? Y ella me contaba que en la vida siempre había una salida para los problemas. Entonces, en sus cerámicas lo representaba con ese agujero y más bien por eso, porque siempre había luz al final del camino, ¿no? Pino Ojeda era una persona que igual que estaba en lo más alto, pues estaba en lo más bajo. Era eufórica y depresiva. Era una persona que se derrotaba fácilmente, pero a la misma vez era capaz de surgir de las cenizas rápidamente, ¿no? Pino tuvo una vida marcada por la tragedia. Ella se casa joven y enamorada y a poco a su marido lo mata la guerra civil. Apenas pudo disfrutar de su matrimonio porque a los pocos días de estar casada, su marido fue llevado al frente y su marido muere en el frente. Ella se siente destrozada, aquello la marca terriblemente. Esa percepción de esa pérdida del ser querido es una constante en su obra. De hecho, hay una obra de teatro donde ella expresa el sentir por la pérdida. Te busqué por la tierra, por largos pasillos de seres. Te busqué por las noches, por calles y sombras, por quietas esquinas agudas. Te busqué por los días, nadie con carne y tacto me descubría tu nombre. Te busqué por los bosques, altas miradas rodaron por copas, por ramas, por quietas palmeras, por viejos pinos lejanos, pero nada tenía escrito tu nombre.
en su domicilio en la calle Doctor Fleming, en Escaleritas, se realizaban frecuentemente, no digo que todas las semanas, pero casi, tertulias a donde asistían pues tanto poetas como pintores, músicos, en fin, toda la flor y nata de la cultura de la ciudad. Claro que sí que estuve, claro. Su casa se convirtió en un centro de reunión importantísimo, ¿no? Y recuerdo que yo muy joven me invitó a esa tertulia donde iba gente interesantísima. A estas reuniones en alguna ocasión asistieron personajes de la literatura española, como podría ser Vicente Alexander, Gerardo Diego, Carmen Conde. De lo que nunca se hablaba era de política, porque ella decía que cuando empezaba la política acababa la amistad, ¿no? En su casa se generaban debates interesantísimos, los cuales estaban amenizados incluso con pequeños conciertos de música clásica. Aquello era un lugar abierto. Y la verdad que vamos, era un ambiente muy acogedor, ¿no? Con 36 años, Pino Ojeda pone en marcha la revista de poesía Alisio. Un par de hojas con un dibujo hecho por Juan Ismael y un poema en una segunda hoja. Fue destacada la participación también de pintores, de artistas como Juan Ismael, al que le unía una gran amistad, y Manolo Millares. Juan Ismael fue un gran amigo de Pino Ojeda y estamos hablando de uno de los grandes surrealistas españoles, y yo creo de los grandes surrealistas del mundo, y que debido a la insularidad quedó un poco opacado. En los graves momentos que tuvo Juan Ismael, otro ser depresivo, pues encontró en Pino Ojeda esa mano amiga. Estuvo varios años viviendo en Venezuela. Cuando él regresa no tenía dónde vivir y se quedó con nosotros, con la familia, durante 5 o 6 meses, en el cual tiempo él siguió pintando allí en casa con nosotros, ¿no? Pino Ojeda decide poner en marcha esta publicación con el objetivo de conectar la poesía que se realizaba tanto en Canarias como en la península, o sea, poner en contacto a los poetas y a las poetas de las islas con los de la península ibérica. Intentan dignificar el papel de la mujer y sobre todo sacarlas del anonimato, es decir, contribuir de alguna forma a la visibilidad de la mujer. La puesta en marcha de Alisio coincide con la concesión del primer accessit del premio de poesía Adonais en el año 53. Eso le permite a Pino Ojeda viajar a Madrid y allí es recibida con los brazos abiertos por poetas importantes de la época, como Gerardo Diego, Juan Ramón Jiménez, entre otros, y a partir de ahí establece esos contactos que le permitirán que todos esos poetas participen en la revista Alisio, ¿no? Te busqué por los sueños tú me estabas esperando. Cuando llevaba 2 años estudiando simultáneamente el piano y el canto, tanto un profesor como otro de las 2 disciplinas se inclinaban y me aconsejaban que siguiera pues, los pasos hacia uno de esos instrumentos. Su maestra madrileña, Lola Rodríguez de Aragón, le decía siempre: María, tienes que dedicarte a cantar porque hay muchísimos pianistas, miles de pianistas, y es muy difícil hoy hacer una carrera como pianista. Y el gran José Cubiles le decía lo mismo,
pero con el piano. Tuve que tomar una decisión hacia dónde encauzaba mis esfuerzos. Y decidió. El canto era algo que me transportaba, o sea, volaba cantando, y además tenía la convicción que tenía que aprovechar, por supuesto, este don de tener una voz idónea para estudiar el canto. Yo pienso que si yo hubiera estudiado canto también me hubiera decantado por la voz, porque de todos los instrumentos musicales, por muy bien que se toquen y por muy maravilloso que sea un intérprete, no cabe duda que la voz es algo maravilloso, ¿no? Bueno, tengo entendido que María Orán empezó en un programa de Radio Club Tenerife cuando era una niña de 7 años. Realmente, como tenía el talento que tiene y la personalidad que tiene, que debió tenerla ya desde niña, pues ayudó a que se fijaran en ella y que pudiera ser estimulada para que siguiera su carrera de canto y de música. Ella prefería recibir un regalo musical y, a ser posible, un piano, que era lo que ella siempre soñó. Prefería renunciar a cualquier juguetito que encontrarme ese día mágico sin ese famoso piano. Madrid es una ciudad que yo quiero muchísimo. Y la verdad es que los años míos de estudiante, sobre todo en Madrid, son absolutamente inolvidables y los mejores de mi vida. Cuando estaba impartiendo las clases en la Escuela Superior de Canto de Madrid, que ya llevaba 7 años, pues recibí una invitación para hacer una oposición en la Escuela Superior de Música de Friburgo, en Alemania. Conseguí la cátedra y nos fuimos a vivir allí. Fueron unos años muy fructíferos para mí. La ubicación también de vivir en Centro Europa me facilitó muchísimo todos los contactos y canté en esos años muchísimo. Evidentemente, eso también catapultó su carrera internacional. Fruto de esa estancia de María en Centro Europa, incrementó sobremanera su presencia en los escenarios de toda Europa, también de América y de Asia, pero especialmente de Centro Europa. La primera vez que fue invitada a cantar a Lisboa fue en la Fundación Gulbenkian, para el estreno de una ópera de Jolie Braga Santos, Trilogía das Barcas. Llegó un momento que formé parte del propio elenco del Teatro San Carlos de Lisboa. A partir de ahí, pues fui invitada sucesivamente. Recuerdo que no me cansaba de pasear por sus calles, ese barrio antiguo, divino. Bueno, la luz de Lisboa, es que se habla tanto de ella, es que es mágica, es que es maravillosa. Yo creo que lo que ha distinguido la carrera de María Orán es la riqueza de repertorio que ha abordado por la gran curiosidad intelectual que tiene. Uno se tiene que hacer su propia carrera y María pienso que supo perfectamente elegir repertorios que la pudieran singularizar. María ha sido una mujer que ha tenido una manera de cantar y un canto, incluso un timbre muy especial, muy diferenciador. Ha tenido una propuesta musical distinta y de una personalidad muy marcada. La voz de María está a la altura de los mejores. Atrevería a decir que por lo menos siempre me propuse, y creo que lo conseguí, pues el abordar los géneros diferentes, es decir, no especializarme, por ejemplo, solo en la ópera, la canción de concierto en general, tanto el lied como la canción francesa o la música española, y también muchísimo repertorio de oratorio.
Yo pienso que una de las cualidades de María precisamente es saber estar en el escenario, ¿no? Y la colocación de ella en el piano, su figura, cómo llena un escenario casi todavía sin empezar a cantar. María se retiró, es decir, María dejó de cantar cuando consideraba que había llegado el momento. Bueno, me retiré de mi vida artística pues estando realmente todavía vocalmente en condiciones de poder haber alargado unos años más. Ella no tenía la voz especialmente deteriorada, ni muchísimo menos. Consideró que ya el público ya no le podía ofrecer lo que el público merecía y se marchó, lo dejó pues con la naturalidad como empezó. Y yo ya tenía ganas de disfrutar de una tranquilidad ya de viajes y de tener que estar a punto, ¿verdad? Porque hay que estarlo siempre con el trabajo, la voz. Y ahora pues disfruto más de todo lo que es el núcleo familiar. Asiste a los conciertos que puede, imparte algún curso que otro. También sigo atendiendo a los cantantes que solicitan mis consejos y mis clases. Siempre he intentado estar al servicio de la música. Ya nunca más veré las caracolas blancas, ni el parque ni los indios en tardes de domingo, la alameda y su estanque con peces de colores, Doña Lola y su kiosco de pirulines rojos. Ya nunca más oiré el grito de ¡ay, sardinas!, de Pepito la rubia vendiendo su pescado con todos los chiquillos siguiéndole la burla. Ya nunca más diré adiós a Doña Pancha al pasar por su verja de miedos inconcretos. La mantequilla se irá poniendo rancia en el pilón de agua. Parirá un buen becerro la vaca en el pajero y cada madrugada la leche y el velete se quedarán cuajados en los cubos de plata. Es el fundamento, es la base, es el inicio, es el origen. Los seres que habitaron esa isla a mi lado cuando era niña me ayudaron a formarme, a ser lo que luego fui. Me enseñaron cuál era el camino en la literatura, cuál era el camino en las batallas políticas, cuál era el camino en la defensa de lo que yo creía justo. La literatura es una consecuencia más de mi amor por la isla, ¿no? La literatura es una manera de expresar lo que siento, para expresar las cosas en las que creo, para expresar mis deseos, ¿no?, y mis necesidades. El mar es, en mi caso, lo que me separa, ¿no?, de muchas cosas. Si estoy en La Palma, me separa de
de las ciudades que están lejos y que yo he querido y en las que he vivido. Si estoy lejos, me separa de La Palma. Hay gente que dice que cuando te sientas mirando el mar te relajas. Yo nunca me relajo mirando el mar, ¿no? El mar supone para mí un reto. Cuando la abuela se sentaba, se ponía aquí, se sentaba en esta esquina y se ponía y miraba el mar. Entonces, yo la recuerdo así. Entonces a los nietos nos sentaban en las rodillas, a mi primo Ramón y a mí nos ponía encima y nos poníamos a ver el mar. Y luego mi madre me contó una vez que ella se ponía aquí también en la ventana, que es una ventana donde toda la familia siempre mira hacia abajo. Porque entonces se sabía la llegada de los barcos, cuando venían los hijos, ella se ponía a esperar los barcos. Entonces cuando ya el barco iba llegando, ya bajaban al muelle a recoger a quien venía. Recuerdo una imagen de Jorge que me impactó mucho. Se veía desde arriba, Santo Domingo de Garafía, y había un barco que se iba. Se veía el barco que se alejaba por el horizonte. Y aquello fue tan tremendo, me impactó porque me recordaba a la gente que se iba. Suspiro al par de la brisa, miro mi cañón y se fue. Y desde que adiviné su natural emoción. Elsa es la motivación de los documentales que yo he hecho desde que empecé el tema del cine. Yo conocí a Elsa precisamente haciendo una labor sobre la brujería blanca, la brujería en La Palma. Tomo contacto en Madrid, en el Consejo de Investigación Científica, con Julio Caro Baroja, que le interesaban las brujas igual que me interesaban a mí. El descubrimiento de la brujería en mi mundo, en un momento determinado, la medicina popular me lleva a estudiar la brujería y el comportamiento de determinadas mujeres en el mundo rural. Las brujas de la Isla del Viento es una obra muy feminista porque habla de la marginalidad que tuvo la mujer en un lugar como la isla de La Palma, tan rural, tan sometido a la religión y al caciquismo, y donde estas mujeres que supuestamente practican brujería, pues realmente eran unas mujeres, digamos, apestadas. La Palma era mi mundo, La Palma fue mi mundo durante muchísimos años. En años de exilio, digamos, bueno, tuve que irme de La Palma y vivir en Madrid sin La Palma fue unos años para mí de nostalgia, de magua y de soñar con la infancia que había dejado atrás. Me sacaron de allí medio dormida. Creo recordar que la luna tenía un resplandor azul y el naranjo cubría la mitad de la ermita. Detrás quedó la tarde, la casa y la ventana. Me sacaron la infancia para siempre del alma y no lloré casi nada. Allí quedó la plaza enramada de fiesta, esperando el primer domingo de septiembre, bajo el balcón de tea, orientado al barranco y los molinos. Quedaron los muchachos pegando las banderas y el vino en las garrafas y la matanza a punto. Y Maruca bordando mariposas azules y la abuela en silencio detrás de los cristales. Entre otras cosas nos reuníamos a leer, nos leíamos unos a otros, leíamos a algún poeta que de repente redescubríamos o descubríamos nuevo. A mí ya me han dado el premio Ciudad de Melilla con Del amor imperfecto. Se agota el libro muy pronto y cuando yo pido más libros, porque había gente que lo quería,
Me dicen que ellos no lo van a volver a editar. Pues hija, te lo editas tú, que es una cosa que es muy normal. Y comienza en Madrid, pues la gran aventura de Ediciones La Palma. Su apoyo a la literatura canaria a través de Ediciones La Palma pues ha sido, a mi modo de ver, sustancial. Yo destacaría la labor de ella en Ediciones La Palma como algo, como un hito dentro de la edición en las islas. No solamente quiere dar a conocer a gente ya consagrada, sino a gente que está empezando. Yo pienso que a ella le gusta que igual que le lean a ella, lean también a los demás. La faceta de editora de Elsa López ha sido importante para la historia literaria de Canarias. Cualquier labor editorial es una labor que quiere mucho riesgo y sobre todo gustar. Es especial, Córdoba tiene unas calles, unas luces. Córdoba es una ciudad misteriosa. Me gusta Córdoba como huele, cuando huele aceite. Esa mezcla de el aceite y los naranjos cuando florecen, ¿no? Ese olor de las calles de Córdoba. Para mí Córdoba es mi ciudad. Yo quería mucho a Córdoba porque Córdoba había sido una ciudad que yo había visitado de niña e incluso visité en La Vuelta del Viento y las Adelfas, en una nueva edición que canta Fabiola Socas y toca al timple el Colorao. Detrás de la Fundación Antonio Gala estaba Córdoba, ¿no? Paseando un día por el mar, él me dice que le gustaría que sus cosas fueran a parar a una fundación, ponerle su nombre y cómo organizarlo. Y yo le digo, ¿por qué no hacemos algo muy parecido a lo que se hace en la residencia de estudiantes? Que es, se dan becas, los chicos vienen, se habla con ellos, se les cuida, se les impulsa a que trabajen más, etcétera, etcétera. Y un día me dice que la fundación sale adelante, le dan el dinero y sobre todo Córdoba pone a su disposición un convento, del convento del Corpus Christi. Entonces me pregunta que si me gustaría trabajar y dije, hombre, claro, si es una idea que está ahí y que me apasiona, ¿no? Que es la formación de la gente joven. Se reúne el patronato, hay 2 o 3 candidaturas y el patronato elige la mía, ¿no? Entonces me nombran directora de la fundación. Lo recuerdo con verdadera alegría. Son años fructíferos, son años de enriquecimiento mío, porque cada joven que entra en la fundación, cada becado, me aporta lo que nadie puede imaginar. El regreso es una forma de revivir, de reinventarse, de volver a ser lo que alguna vez se fue. Me gustan los regresos por lo que tienen de misteriosos y extraordinarios. Es esa sensación de alivio, de consideración y dulzura, lo que hace de los regresos un momento especial. Por eso, uno debe volver alguna vez a las personas y los lugares que amó o donde fue feliz. La poesía de Elsa López efectivamente es una poesía honda, seria, es una poesía de sensibilidad, es una poesía también que gira mucho en relación con el tema del desarraigo. Nace en Fernando Poo, luego va a La Palma y vive unos años también de pequeña. Ya después, a los 10 años creo más o menos, ya va definitivamente a Madrid. O sea que ella realmente no se considera de ningún sitio, ¿no? Es como, es una persona con un fuerte desarraigo, que yo no sé si eso es malo o bueno, igual no es tan malo, ¿no? Creo que la poesía de Elsa López es una poesía bastante dura, bastante intensa. Una poesía que habla mucho del amor, que habla mucho del desamor, que habla mucho del ser humano en un mundo, digamos, en un mundo en conflicto. De la pérdida, de la muerte, de la soledad. Elsa es una persona que escribe desde la emoción, ¿no? José Hierro dijo una vez, después de leer un libro mío, que yo digo más cuando callo que cuando hablo.
Junto a la mesa larga de madera pintada, tazas de chocolate, olores a pan frito, se sentaba la madre. Por la ventana abierta entraba la nostalgia, el olor de los pinos y el viento de otras islas. Era alegre verle cerrar puntada a puntada las heridas de la ropa. Probaba los pucheros y planchaba pañales. Tendía entre la brisa aquella doble hilera de camisas y enaguas. Se secaba los brazos, el olor a jabón y lejía barata. Tarareaba una canción antigua, con el último hijo bailado entre los brazos. Y reía con fuerza, dobladas las manos sobre el vientre fecundo. Por la ventana abierta entraba la nostalgia, el olor de los pinos y el viento de otras islas.